soberano del universo, te damos gracias por darnos la bendición de poder estar aquí, compartir con todos estos hermanos de diferentes partes del mundo. Agradecemos tu fidelidad, tu misericordia y rogamos que nos des luz, que nos ayudes, que nos des guía con tu palabra. Usa a tu siervo Isaac, dale luz espiritual y que todo lo que aprendamos sea para la gloria de tu nombre y para levantar en alto el nombre de Yeshua, a quien hemos creído, en quien hemos confiado, porque así tú nos los has determinado como nuestro Salvador, nuestro Mashiach y el ungido que ha sido escogido por ti. Amén. Para que sirvamos. De Shem Yeshua. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar. Estuvimos viendo la profecía sobre Immanuel, Isaías 7:14. Ahí vimos algunos de los métodos rabínicos de interpretación que Mateo utiliza. Y hoy vamos a seguir un poco hablando sobre cuál es la manera en cómo Mateo utiliza o cita los versos del Tanakh. Esto es debido a que un ataque antimisionero muy famoso es aseverar de que los escritos apostólicos, los evangelios particularmente, malinterpretan el Tanakh, tuercen el Tanakh, distorsionan el Tanakh y debido a eso son fuentes de mentira y hasta acusan a los evangelios de utilizar el Tanakh de manera ilícita para hacer que cuadre con Yeshua. Creo que todos aquellos que han estado o han oído, algún antimisionero ha podido oír estas aseveraciones en el pasado. Y hoy queremos, Besarah Hashem, ver el uso que Mateo hace de 4 pasajes del Tanakh. Entonces hemos titulado a esta enseñanza 4 distorsiones o 4 alusiones. Esa es la manera en cómo vamos a titular a esta enseñanza. Y está todo lo que vamos a ver el día de hoy en el capítulo 2 de Mateo. Espero que tengan una Biblia para seguir la lectura. Vamos a ir verso por verso, viendo las dificultades que cada cita que Matidyahu hace presenta. 2. Cuando Yeshua nació en Betlehem de Yehudá, en días del rey Ordos, o Herodes, este es Herodes el Grande, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, magí, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a reverenciarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Yehudá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Yehudá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Bien, hay varias cosas aquí, varios ataques que los antimisioneros hacen. Algunos son totalmente malintencionados y otros merecen un poco de detenimiento. El primero es, ¿quiénes son estos magos? Los antimisioneros dicen que aquí pareciera que Mateo está de alguna manera condonando o endosando o aprobando la práctica de la astrología. Aquí tenemos magos que vieron una estrella y que vienen a reverenciarle. Entonces, pareciera ser que, dicen ellos, Mateo de alguna manera está endosando o aprobando la astrología. He oído a algunos creyentes mesiánicos tratando de defender esto, diciendo que estos magos en realidad no eran magos en el sentido de astrólogos, sino que eran sabios judíos de Babilonia que habían visto algo raro y que habían llegado a Yehudá a presenciar lo que ellos interpretaban era el nacimiento del rey de Israel. Ahora, esto, no sé si ustedes han oído esto, quiero parar un momento aquí. ¿Alguien ha oído esto alguna vez? De que estas personas en realidad no eran astrólogos y que en realidad eran rabinos o sabios judíos. ¿Alguien ha oído eso? Sí, yo lo he escuchado. Sí, yo lo he escuchado que eran sabios descendientes del Zaratustra que venían de Babilonia y que seguían la estrella. Sí, he oído algunas. Ahora, son dos cosas diferentes. Lo que yo les pregunto es si han oído la interpretación que dice que estas personas en realidad no eran astrólogos, sino que eran sabios judíos.
discípulos de Daniel, ¿verdad? Judíos discípulos de Daniel. Sí, sí. Ahora, pregúntense un momento, porque yo lo escuché y lo acepté por años. Es decir, durante años yo acepté eso. Ahora, en 5 minutos alguien me demostró que era una total locura creer eso. Les voy a poner dos cosas facilitas para saber que eso no puede ser. En primer lugar, no podían ser judíos, ya que ¿qué sabio judío no sabe dónde van a ser el Mesías? Es decir, si estos hombres hubieran sido sabios judíos, ¿cómo es posible que ignoraban la profecía de Miqueas 5? ¿Cómo es posible que ellos pudieran ignorar eso si en realidad eran sabios judíos? Y segundo, si tú, digamos, eres un sabio judío, pero no conoces Miqueas, a la última persona en el mundo que le vas a ir a preguntar va a ser a Herodes, porque sabes que Herodes acaba de hecho, asesinar a todo el Sanedrín, ese rey idumeo que ha usurpado el trono de David, odia al pueblo judío y el pueblo judío lo detesta también. Entonces, estas dos cosas hacen imposible que estos sean judíos. ¿Cómo un sabio judío no va a saber la profecía de Miqueas 5 y va a saber dónde van a ser el Mesías? 1. Y 2, si no la sabe, ¿cómo le va a ir a preguntar a Herodes? El hombre que, según el Talmud en Baba Batra, en el tratado de Baba Batra, Herodes mató a todo el Sanedrín, dejando solamente vivo a su amigo, creo que se llamaba Baba Ben Buta. Era el único sobreviviente de la matanza que Herodes hizo sobre el Sanedrín. En otras palabras, es imposible que estas personas sean sabios judíos, porque vemos un total desconocimiento de textos básicos del judaísmo, como Miqueas 5, y todavía le van a preguntar a Herodes, el último hombre a quien un sabio judío le pediría consejo de dónde ir a buscar al Mesías, sabiendo la paranoia que Herodes tenía acerca de estos temas. Cualquiera, por ejemplo, si han leído los libros de Flavio Josefo, ustedes saben lo paranoico que era Herodes. Herodes, de hecho, mató a su esposa Mariam I, una princesa jasmonea, debido a que sospechaba de que por el hecho de ser jasmonea y pertenecer a una dinastía de sacerdotes judíos, ella podía estar haciendo un complot en su contra. También mató a su cuñado Aristóbulo III, quien había hecho sumo sacerdote, ahogándolo vilmente, y aparte de eso, también Herodes mató a sus 2 hijos. Los 2 hijos que Mariam I le había dado fueron asesinados por Herodes. Tan es así que los romanos tenían un dicho. El dicho que tenían los romanos era: wow, es más seguro ser un cerdo en la casa de Herodes que ser uno de sus hijos. Alexander y Aristóbulo, que eran hijos de Mariam y Herodes, fueron asesinados por Herodes porque él pensaba que le iban a quitar el trono. Él vivía en una paranoia día a día de que alguien le quería quitar el trono. Entonces, el sabio judío, al último que le iba a preguntar dónde iban a ser el Mesías, era al infame Herodes el Grande. La broma que se hacía en Roma de que es mejor ser un cerdo en la casa de Herodes que uno de sus hijos, es debido a que Herodes, al ser un converso al judaísmo, obviamente la conversión fue entre comillas, ¿verdad? Solo para poder más o menos apaciguar la ira del pueblo. Él se convirtió al judaísmo, entre comillas, y él no comía cerdo. Él obviamente respetaba las leyes de Kashrut. Entonces los romanos decían: es mejor ser en la casa de Herodes que ser uno de sus hijos, porque por lo menos el cerdo al cerdo Herodes no lo va a matar para comérselo, pero a los hijos, claro que los puede dar. Herodes, de hecho, siguió en su paranoia, matando más de su familia que él percibía que estaban en un complot en su contra. Entonces, no hay ningún sentido en decir que estos magos eran sabios judíos de Babilonia por estas 2 razones. Ahora, ¿qué si eran? Los magí o los magos que describe Mateo, había una casta sacerdotal de Media y Persia llamado Megushim, los magí. Siempre la palabra que utiliza Mateo, siempre que los rabinos la utilizan en el Talmud, siempre la utilizan para describir astrólogos, siempre. Entonces aquí estamos hablando en efecto de personas que eran astrólogas.
y buscaban a un rey de los judíos que había nacido. La pregunta inmediatamente que saltaría es ¿por qué estos gentiles astrólogos estaban buscando a un rey de los judíos? Hay varias respuestas que se podrían dar. La primera que se ha dado es que, si se recuerdan, en el libro de Daniel se dice que Nabucodonosor ungió y puso a Daniel como jefe de los magos, de los caldeos, de los adivinos y de los sabios. En otras palabras, Daniel tuvo un impacto muy grande en estos no judíos que se dedicaban a la astrología y otras cosas. Y es muy probable que ellos preservaban en su tradición la memoria de Daniel y de un futuro rey de los judíos que iban a ser. Muy probablemente Daniel habló sobre la profecía de otro profeta gentil llamado Bilam, que en Números 24:17 dice, lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y una vara se levantará de Israel. Números 24:17. Entonces es probable que estos Megushim o los astrólogos hayan estado en busca de un rey de los judíos que había nacido por causa del recuerdo de Daniel y algunas cosas que habían heredado. Noten que esto no es lo mismo de decir que Daniel, que estos eran discípulos judíos de Daniel, lo cual no tiene lógica por lo que hablamos antes, pero aquí estamos hablando de personas no judías, astrólogos, de hecho, que buscan a un rey de los judíos que ha nacido, muy probablemente recordando las enseñanzas de Daniel. Lo segundo es que los gentiles daban muchísima importancia en estos tiempos a eventos en los astros y en los planetas que según ellos anunciaban reyes. Por ejemplo, en la historia se nos dice de que una constelación, cuando Alejandro el Grande iba a nacer, hizo un movimiento y predijo, en teoría, de que Alejandro el Grande iba a nacer. También cuando Alejandro Janeo, el rey judío Hasmoneo, iba a nacer, también, de hecho, he visto cómo en programas, recreaciones de la NASA, en el año que Alejandro Janeo, un rey judío, nació, también hubo una estrella muy grande que se vio sobre Jerusalén. Entonces, es muy probable de que estos magos, astrólogos, hayan estado buscando a un rey de los judíos basado en la experiencia que habían tenido con previos reyes, tanto judíos como no judíos. Ahora, el ataque de los antimisioneros es, ¿acaso con esto Mateo está endosando la astrología? ¿Está diciendo que es permisible hacerlo? Absolutamente no, claro que no. No todo lo que la Biblia registra, la Biblia lo legisla, ¿verdad? No todo lo que la Biblia narra lo prescribe como algo bueno. Por ejemplo, la Biblia nos habla de muchas cosas malas, el adulterio de David, las mujeres de Salomón, el voto de Jefté, las cosas de los reyes de Israel, y no nos está diciendo que están bien, simplemente lo narra para que nosotros podamos aprender de lo que tenemos que imitar y sobre lo que no tenemos que imitar. Es por eso que podemos decir que Mateo no está en ninguna manera prescribiendo o condonando de que la práctica de la astrología está bien. De hecho, como vemos en los escritos apostólicos, está totalmente prohibido para un creyente en Yeshua, tanto gentil como judío, ser astrólogo o tener cualquier tipo de contacto con los espíritus oscuros que producen la adivinación. Eso es algo que leímos en esta parashá que recién pasó. Ahora, eso debería ser suficiente para defender este ataque a los antimisioneros. El hecho de que Mateo narra que unos magos llegaron del oriente, en nada implica que Mateo está aprobando esa práctica. Él nunca dice que está bien, él solo dice que esto pasó. Y los antimisioneros aquí tienen dos cosas muy deshonestas. En primer lugar, la primera cosa que quiero mencionar es que los rabinos mismos, hay una ambigüedad en la tradición judía hacia la astrología en torno a gentiles. Por ejemplo, los rabinos dicen que el pueblo judío tiene prohibido ser astrólogo. Ningún judío debe de tener astrología, ningún judío debe de consultar magos ni encantadores, y lo vimos en la Parashá Shoftim, ¿verdad? En Devarim, capítulo 18, si mal no recuerdo.
Estoy buscando ahora el texto. Devarim 18. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto es algo que está prohibido para el pueblo judío. Y de hecho, hay esta frase, por ejemplo, en el Midrash Rabbah. La Torá no va bien junta con el arte de estudiar los cielos. Esa es literalmente la cita de Devarim Rabbah 8:6. Voy a volverla a repetir para los que toman nota. La Torá no va bien junta con el arte de estudiar los cielos. Devarim Rabbah 8:6. Ahora, aquí hay un problema. Ahora, ciertos rabinos del Talmud pensaban de que Hashem había prohibido la astrología para el pueblo judío, pero la había permitido, la veía como lícita para los no judíos. Según, por ejemplo, el Talmud en Shabbat 156a, los sabios, de hecho, empiezan a decir que los movimientos de los planetas, las estrellas, no tienen ninguna influencia sobre la nación de Israel. Pero ellos dicen que de verdad estos planetas y estrellas pueden definir el destino de las naciones gentiles. Eso está claramente en el Talmud, en Shabbat 156a. ¿De dónde ellos se basan para eso? Porque se oye muy raro, ¿verdad? Si ustedes leen Deuteronomio 4:19, ahí Hashem está prohibiendo al pueblo judío cualquier práctica de estudiar los cielos, las estrellas y todo eso. E inmediatamente dice lo siguiente. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Adonai tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Noten esa frase, porque Adonai tu Dios los ha concedido, o los ha entregado a todos los pueblos debajo de los cielos. Ese verso en Devarim 4:19 hizo que algunos rabinos razonaran. Bueno, dado que Dios ha concedido la luna, el sol, los cielos, las estrellas, las huestes de los cielos a todas las naciones bajo el cielo, esto significa que la astrología podría ser válida para los gentiles, exceptuando, obviamente, a un gentil que se ha convertido al judaísmo. Entonces, algunos rabinos no tenían objeción a la idea de gentiles usando astrología. Entonces, cuando un antimisionero dice lo que estamos hablando sobre Mateo, o ignora estas citas del Talmud, o las conoce y lo hace de mala voluntad para enceguecer al lector y hacerle perder su fe en Yeshua. Esa es una cosa. La segunda es todavía más grave. El Talmud, Flavio Josefo y otros fuentes judíos dicen que algo similar pasó con Moisés. Por ejemplo, voy a leer el verso del Talmud, Sanedrín 101b. Los astrólogos del faraón predijeron, noten la palabra, los astrólogos del faraón predijeron que el Salvador de Israel iba a ser herido a través del agua, pero ellos malinterpretaron el significado. Por lo tanto, ellos le aconsejaron que todo hijo nacido de los hebreos fuera echado al río, porque ellos no sabían que él iba luego después a herir el río Nilo, y también on account of the water of Meribah, dice la traducción. No, perdón, voy a traducir otra vez, para traducir bien del inglés. Los astrólogos del faraón observaron que el Salvador de Israel sería golpeado a través del agua, pero ellos malinterpretaron el significado. Por lo tanto, ellos vinieron y le avisaron al faraón de que tirara a todo hijo nacido de los hebreos al mar. Ellos no sabían que Moisés iba a ser herido con respecto a las aguas de Meribá y no a las aguas del Nilo, dice Sanedrín 101b. Aquí los rabinos están hablando sobre, supuestamente antes de que Moisés naciera, iba a haber los astrólogos del faraón previeron que Moisés iba a nacer y que también iba a tener problemas con agua.
Entonces ellos le dijeron al faraón, hey, tira a este niño al agua. Tíralo al agua y así te librarás del Salvador de los judíos. Ahora, los rabinos dicen, lo que ellos no sabían es que el oráculo significaba que Moisés iba a ser herido o iba a tener problemas con el agua con respecto a las aguas de Meribá. ¿Se recuerdan, verdad? Cuando Moisés golpea la piedra y tiene la sentencia de Hashem de no entrar en la tierra prometida. Entonces, esta fuente del Talmud dice que astrólogos del faraón predijeron el nacimiento de Moisés. Flavio Josefo también dice algo similar con respecto al nacimiento de Moisés. Él dice, los escribas del faraón que tenían sabiduría para predecir el futuro, le dijeron al rey que en verdad un niño estaba a punto de nacer de los israelitas, quien, si se le permitía vivir, iba a humillar el reino de Egipto y a exaltar a los israelitas. Eso lo dice Flavio Josefo en su obra, les voy a dar la cita exacta, Antigüedades 2, 205 al 206. Eso está en la obra de Flavio Josefo y también en el Talmud, también en el Targum de Jerusalén. Hay una historia similar de astrólogos prediciendo el nacimiento de Moisés. Entonces, noten que los antimisioneros son doblemente deshonestos. En primer lugar, esconden del lector la noción que hay en el Talmud, esa ambigüedad de no sabemos exactamente si Hashem lo ha prohibido a todas las naciones del cielo por ese verso de Deuteronomio 4. Aparte de eso, Mateo no está aprobando, como dijimos, la práctica de la astrología, simplemente lo narra, que es algo que pasó. Y en tercer lugar, también se nos dice en la tradición judía que algo similar pasó con Moisés. Como dice el Midrash Bamidbar Rabá, así como fue con el primer redentor, así será con el segundo redentor. Y es por eso que este ataque de los antimisioneros es totalmente deshonesto y no merece ningún temor ni ninguna preocupación para todos nosotros. Ahora, luego que se consulta a Herodes, Herodes no tiene ni idea de dónde van a ser el Mesías y él manda a llamar a unos escribas, ¿verdad? Y ellos le dicen, bueno, van a ser en Belén. Y ahí hay una cita que Mateo hace sobre Miqueas 5. En la cita que Mateo hace, él dice lo siguiente: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los líderes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Isaac Trocky, un antimisionero caraíta del siglo XVI, dijo que Mateo había torcido totalmente el pasaje. Si ustedes comparan, si ustedes ponen a Mateo 2.5 y ponen a la par a Miqueas 5, van a ver algunos cambios. Por ejemplo, Mateo dice, tú, Belén, de la tierra de Judá. Miqueas dice, tú, Belén, Efrata. Mateo dice, no eres la más pequeña entre los líderes de Judá. Pero Miqueas dice, no eres la más pequeña entre las familias, entre los clanes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La profecía de Miqueas no habla de este líder del Señor de Israel apacentando o pastoreando al pueblo judío. La palabra apacentar o pastorear que aparece en Mateo no está en Miqueas. Y él dice, ¿cómo es posible que Mateo haya podido hacer esto? Y hay varias cosas que tenemos que decir. Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein, un rabino del siglo XIX que escribió un libro para refutar los argumentos de Trocky, dice lo siguiente: Mateo no está queriendo dar una cita literal, sino más bien una paráfrasis, si se quiere, como un midrash, como también el Targum sobre Miqueas 5 no es una traducción literal, sino una paráfrasis libre del texto. El Targum Jonatán sobre Miqueas 5 dice, el Mesías vendrá de Belén y ejercerá dominio sobre Israel. Rabbi Lichtenstein aquí nos recuerda que Mateo no necesariamente está dándonos una cita verso por verso, palabra por palabra, sino que, como era muy común en aquellos tiempos, está ofreciendo una paráfrasis, está ofreciendo un Targum, al igual que el Targum Jonatán lo traduce. En otras palabras, no debemos de extrañarnos si hay un pequeño cambio
en algunas palabras menores en la traducción que Mateo hace. La segunda cosa es que, ¿por qué Mateo dice, no eres la más pequeña entre los líderes o los príncipes de Judá, mientras que la profecía en Miqueas lee un poco diferente? La profecía en Miqueas está un poco diferente y no habla de líderes, sino que habla de familias, ¿verdad? Si ustedes van a Miqueas 5:2 en la traducción castellana, ahí Miqueas dice lo siguiente: pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Por qué Mateo dice los líderes de Judá? ¿Por qué él cambia una palabra con la otra? Bien, esto es muestra de hecho, no de que Mateo malinterprete el hebreo, sino que el evangelio tiene un origen judío muy genuino. ¿Por qué? Porque la palabra líderes, alufim, se escribe exactamente igual a la palabra clanes, alafim, en hebreo. Entonces, dependiendo, recuerden que el hebreo es un idioma consonántico y depende cómo se haga la puntuación de las vocales, la palabra que aparece en Miqueas se puede leer alafim, clanes o familias, o alufim, que significa líderes o príncipes, cabezas de familia. Y es por eso que Mateo traduce como líderes. Él vierte el hebreo alufim en lugar de alafim. Luego, ¿qué podemos decir sobre la cita de que apacentará a mi pueblo Israel? Aquí lo que Mateo hace es un midrash conectando dos textos. En realidad, la última frase del verso que aparece en Mateo 5:6, que apacentará a mi pueblo Israel, no está en Miqueas. Es un midrash y es un collar que Mateo hace de dos textos, de Miqueas 5 y del segundo libro de Samuel 5:2. En el segundo libro de Samuel 5:2, ahí se habla sobre David siendo ungido como rey de Israel. Y ahí se dice algo muy interesante que Mateo conecta. Como Miqueas habla del príncipe de Israel, el que va a ser puesto para gobernar a Israel, y algo muy similar se dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, él conecta las frases de Miqueas 5, que dice, de ti me saldrá el que será señor en Israel. También, segundo libro de Samuel, habla de David siendo el príncipe de Israel. Entonces, Mateo conecta en el mejor estilo rabínico, él conecta la profecía de Miqueas 5:2 con el segundo libro de Samuel 5:2. Segundo libro de Samuel dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volverás a traer. Además, Adonai te ha dicho, tú pastorearás a mi pueblo Israel. Este extracto de este verso es lo que Mateo añade a la cita de Miqueas. ¿En base a qué? En base a la conexión de una palabra o una frase que hay entre Miqueas 5 y segundo libro de Samuel 5:2, lo que sigue inmediatamente. Y tú serás príncipe sobre Israel. Esto es algo que los rabinos suelen hacer muchísimo y se llama Gezerah Shavah, con similitud de expresiones. Si hay dos versos que tienen una frase similar, entonces se conectan esos versos. Es por eso, por ejemplo, que Yeshua conectó la frase, los mandamientos más importantes, ¿verdad? ¿Cómo empieza el mandamiento más importante para nuestro maestro? Be'ahavta et Adonai Eloheja. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Cuál es otra instancia en la Torá donde se repite la expresión be'ahavta? Vuelve a pasar en Levítico, be'ahavta lereaja kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sorprendentemente, la tercera y única ocasión más donde la palabra be'ahavta vuelve a aparecer, las únicas 3 veces que aparece en la Torá, es cuando se habla de que no solamente el pueblo judío tiene que amar a su prójimo judío, sino también al extranjero. En Levítico se dice, be'ahavta, y amarás al extranjero como a ti mismo. Es por eso que Yeshua pensaba que la palabra prójimo en Levítico 19, donde se habla amarás a tu prójimo como a ti mismo, no solamente quiere significar tu prójimo judío, sino tu prójimo ser humano. Y es por eso que él ofrece la parábola
del buen samaritano, incluso alguien que no es de tu misma religión, incluso alguien que puede ser percibido como tu enemigo. Él es tu prójimo, ve y haz tú lo mismo. Y es por eso que Yeshua conectó las tres frases Beahapta, 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 para sacar una gran enseñanza. Y los rabinos lo hacen a cada momento en el Midrash y en el Talmud. Y es eso lo que Mateo hace aquí. La frase de ti me saldrá el que será Señor en Israel es conectada con tú serás príncipe de Israel en el segundo libro de Samuel capítulo 5 verso 2. Y por eso él añade la frase clave, pastorearás a mi pueblo Israel. Entonces esto es con respecto a Mateo 2 del 1 al 5. ¿Cómo podemos resolver las dificultades? Recordando lo que mencionamos. No es en primer lugar, Mateo no está dando una cita literal, sino que es una paráfrasis al estilo de los Targumim. La palabra alafim y alufim puede significar, dependiendo cómo se pongan las vocales, líderes o clanes. El Targum Jonatán dice, el Mesías vendrá de Belén y ejercerá dominio sobre Israel. Noten que no es una traducción verso por verso, letra por letra, sino una paráfrasis muy libre. Y la dificultad que Isaac Trocky dice, ¿dónde aparece eso? En Miqueas apacentarás a mi pueblo Israel. No está en Miqueas, es correcto, no está en Miqueas. Es un collar de textos, un midrash que Mateo utiliza con respecto a la similitud de expresiones que hay en segundo libro de Samuel 5, 2 y Miqueas 5. Bien, luego se nos dice que, y aquí se nos habla del segundo verso que Mateo cita del Tanakh, luego se nos dice que Yeshua tiene que huir a Egipto, ¿verdad? Esto lo encontramos en el verso 2:13, después que partieron ellos, o sea que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué ellos van a Egipto? Vean, la comunidad de Alejandría, Egipto, era muy, muy, muy adinerada, digámoslo así. La comunidad de Alejandría, Egipto, era una de las comunidades más económicamente florecientes en toda la diáspora. Alejandría era la ciudad dentro del Imperio Romano más grande de todo el imperio y había una cantidad de judíos increíbles. Por ejemplo, 2/4 partes de la ciudad de Alejandría, Egipto, eran literalmente estados o distritos judíos. Por ejemplo, los rabinos dicen lo siguiente en el Talmud Sukkah 51b. Rabí Yehudá dijo, aquel que no ha visto la colonnada doble de la gran sinagoga en Alejandría, Egipto, nunca ha visto la gloria de Israel. Sukkah 51b. Entonces, obviamente, José, María y el niño escapan a Egipto, a Alejandría, porque hay una gran comunidad judía ahí. Era una comunidad judía que de hecho dio a luz al famoso filósofo judío Filón de Alejandría. Y ellos huyen, hacia Egipto debido a que Herodes quiere matar al niño. Y luego Mateo dice, para llenar, la palabra en griego significa para llenar lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Isaac Trocky y otros misioneros dicen, ¿cómo que para que se cumpliera esa profecía? En primer lugar, ni es una profecía y no habla del Mesías. De Egipto llamé a mi hijo es una cita de Oseas 11:1. Y si lo leemos en el contexto en el que Oseas habla, no es una profecía en lo absoluto. Oseas 11 habla de Israel, no del Mesías. Si ustedes leen Oseas 11:1, ahí claramente se dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Claramente, el verso habla sobre Israel, no el Mesías. ¿Cómo es posible que venga Mateo y diga que aquí se está llenando lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo? Si eso no habla del Mesías, sino que habla de Israel. Bien, este es otro ejemplo
de cómo los antimisioneros, yo comprendo a Isaac Trocky porque él era un caraíta que no aceptaba esto. Lo que no entiendo es cómo algunos antimisioneros que sí aceptan la tradición judía pueden hacer esto. En primer lugar, lo que Mateo está haciendo aquí es algo que se llama, como dije antes, Gezerah Shavá. Él está haciendo un enlace de una palabra clave, hijo. Tanto Israel como el Mesías son llamados hijos. También son llamados el primogénito de Hashem. El Mesías, en el concepto judío, el Mesías es la encarnación de todo lo que Israel debe ser. Eso es lo que se entiende en el judaísmo. Y los rabinos lo entienden así también. Voy a dar algunos de los versos donde los rabinos exhiben el mismo entendimiento que Mateo. Por ejemplo, hay un rabino, el rabino Shlomo Astruk, comentando sobre Isaías 53, dice: Él llama al rey Mesías mi siervo, hablando como uno que él envió. O él también puede llamar al pueblo entero, esto es Israel, como dice arriba, mi pueblo. Cuando él habla del pueblo, el rey Mesías está incluido. Y cuando habla del rey Mesías, todo el pueblo está comprendido en él. En otras palabras, hay una conexión tan increíble entre Israel, el pueblo de Hashem, el pueblo hijo de Hashem, y el Mesías, el hombre hijo de Hashem, que viene del pueblo judío. Y Mateo observa que hay un patrón que se cumple exactamente, y por eso dice, wow, aquí el verso, la alusión profética de Egipto y a mi hijo, se está cumpliendo de manera increíble. Vean los parangones, por ejemplo, que hay. En el Éxodo hay un rey malvado. Tenemos, hagan esto en su mente, Israel y el Mesías. Ambos son llamados mi hijo. A Israel se le llama mi hijo en Éxodo 4, ¿verdad? Donde dice, yo te he dicho, deja ir a mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, mi primogénito. Miren el parangón tan increíble que hay entre Israel en Egipto y Yeshua en Egipto. En el nacimiento de la nación de Israel, ellos sufrieron por causa de un rey tiránico, esto es el faraón. En el nacimiento, Yeshua sufre por causa de un rey tirano, esto es Herodes. Cuando Israel está en Egipto, ocurre un asesinato de niños, ordenado por el faraón. Cuando el Mesías está en Egipto, ocurre un asesinato de niños, ordenado por Herodes. Israel es librado por el Eterno de Egipto después de la muerte del rey malvado. Mashiach es librado por el Eterno de Egipto después de la muerte de Herodes. Entonces, esa conexión, ese patrón de cumplimiento profético es lo que lleva a Mateo a decir, cuando Israel era muchacho yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Esto se cumplió en Israel y hoy se está volviendo a cumplir en el Mesías, que es la encarnación de Israel. Sobre esto, el gran rabino, Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein, dice lo siguiente: por lo tanto, en él fue cumplido lo que fue cumplido en Israel como un todo. Similar a esto, los escritores del Midrash, está él hablando de Midrash Bereshit Rabá 40, los escritores del Midrash dijeron, todo lo que se escribió acerca de Abraham también se escribió acerca de sus descendientes. Creo que hablé de esto en el audio pasado, ¿verdad? Cuando hay un gran parangón también entre lo que pasa a Abraham en Egipto y lo que pasa a Israel en Egipto. Por ejemplo, ¿por qué razón es que Abraham baja a Egipto en primer lugar? Porque hay una hambre en la tierra. ¿Por qué razón es que los hijos de Jacob vienen y bajan a Egipto? Porque hay hambre en la tierra. En Éxodo, el faraón manda a las siervas, a las parteras de los hebreos. Dice, si es un hijo, ustedes deberán matarlo. Si es una hija, deberán hacerla vivir. En Génesis, Abraham, preocupada de que los egipcios lo van a ver a Sara y van a decir, ella es muy bonita. Entonces, Abraham tiene una dificultad y dice, te van a dejar viva a ti, una hija, una mujer, y me van a matar a mí, un hombre. Ese es otro paralelo. Saraí es tomada cautiva por el faraón. Así que también los israelitas son hechos esclavos en Egipto. Abraham prospera en Egipto, como dice Génesis 12:16, pero también los israelitas prosperan en Egipto, como dice Éxodo 1:7. Pero el pueblo de Israel llegó a ser fructífero y se incrementó grandemente y multiplicaron, y la tierra estaba llena de ellos. En los días de Abraham, el faraón fue afligido con plagas por tomar a Saraí.
como está escrito en Génesis, pero el Señor afligió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. De igual manera, Egipto fue afligido con 10 plagas debido a que el faraón había oprimido a los hijos de Israel. Hay incluso una similitud entre la cautividad en Egipto, entre comillas, que Abraham tiene y también la cautividad que tiene el pueblo judío. Por ejemplo, cuando Faraón finalmente deja ir a Sara, está escrito en Génesis 12:19. Ahora, aquí está tu esposa, tómala, la raíz de hebrea, kak, y vete, balek. Así dice Génesis 2:19. Cuando el faraón deja ir al pueblo, esto es lo que dice a Moisés. Toma, kehu, la misma raíz que ka, que aparece en Génesis 2:19. Toma tus rebaños, tus ovejas, como has dicho, y vete, balehu, la misma palabra que el otro faraón había utilizado con respecto a Sara. Al final, ¿cómo sale Abraham de Egipto? Abraham, según Génesis 13:1, sale con mucha riqueza. ¿Cómo salieron los hijos de Israel cuando dejan Egipto? También con gran riqueza. Por eso, los escritores de el Midrash Bereshit, Rabá 40, dicen, todo lo que está escrito acerca de Abraham también está escrito acerca de sus hijos, porque ellos observan ese gran parangón entre cuando Abraham desciende a Egipto y cuando Israel desciende a Egipto, el patrón de cómo el Eterno arregló las situaciones fue increíblemente similar. Y es la misma similitud que Mateo ve entre Israel en Egipto y Mashiach en Egipto. ¿Cuál es la palabra que él utiliza para conectar? Ben, hijo. Los dos son llamados hijos del Eterno. Y Mateo no está solo al hacer esto. El Midrash Yalkut Shemoni, un comentario judío, hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando el Midrash Yalkut Shemoni se pregunta ¿en dónde está escrito sobre este decreto? ¿Se recuerdan? Ellos están comentando el verso de Salmos 2, donde dice, el Salmo 2 dice, yo publiqué el decreto, en pasado, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿dónde habla de este decreto? ¿Dónde se habla de este decreto acerca del Mesías siendo llamado mi siervo o mi hijo? Y aquí voy a decir literalmente la cita del Midrash Yalkut Shemoni 2:621. ¿Dónde en la Torah habla acerca del Mesías? Está escrito de él en Éxodo 4:22. Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Dónde está el decreto en los profetas? Está escrito en Isaías 52:3. He aquí, mi siervo prosperará. Y muy cerca también en el pasaje en Isaías 42:1. He aquí mi siervo en quien mi alma tiene complacencia. ¿Y dónde está este decreto en los escritos? Está en el Salmo 110:1, donde se dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y en el Salmo 2:7 se dice, he aquí, él dijo a mí, tú eres mi hijo. Noten que cuando los rabinos dicen, ¿dónde se habla de este decreto de que el Mesías es su hijo? ¿Dónde está escrito que el Mesías es su hijo? Porque el Salmo 2 dice, yo publiqué el decreto. Y los rabinos dicen, está escrito en la Torá donde dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. En otras palabras, ellos aplican el claro verso de Isaías 4:22 que habla sobre Israel, lo aplican al Mesías en virtud de la conexión de palabras que tanto Israel es llamado mi hijo como también el Mesías es llamado mi hijo. El Mesías es llamado primogénito, también Israel es llamado mi primogénito. Y también el Midrash Shemot Rabbah dice algo similar. Dice, Dios dijo a Moisés, así como yo he puesto a Jacob como primogénito, como se dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, Éxodo 4:22, así también pondré al rey Mesías como un primogénito, como está escrito en el Salmo 89:27, yo lo pondré a él como el primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, cuando Mateo hace este paralelismo y dice, esto fue para llenar lo escrito por el profeta cuando escribió
de Egipto llamé a mi hijo, él no está haciendo un uso ilegítimo del pasaje. Él está aplicando las técnicas de interpretación rabínica. Estas técnicas de interpretación rabínicas, como dice Daniel Lancaster, probablemente son extrañas a un estudiante de teología de un instituto o seminario teológico en la iglesia evangélica, pero son las herramientas rabínicas de interpretación. Tienen reglas muy específicas. Tampoco es que cualquiera puede hacerlo. Yo voy a conectar este texto con el otro. Tienen reglas muy específicas que se requieren para hacer un midrash que no anule el peshat de la Torá. Y es por eso que ese parangón es lo que Mateo ve. Israel es llamado mi hijo, el Mesías es llamado mi hijo. En el nacimiento de la nación de Israel, él sufre por un rey tiránico. También en el nacimiento del Mesías, sufre por otro tirano, Herodes. Ocurrió un asesinato de niños ordenado por el faraón. Ahora ocurrió un asesinato de niños ordenado por Herodes. El Mesías es librado de Egipto por la muerte de Herodes. También Israel es librado de Egipto por la muerte del rey. Y es por eso que él dice, esto sucedió para llenar, es decir, para llevar a un cumplimiento pleno lo escrito por el profeta Oseas cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y estos parangones ocurren porque es un mismo Dios el que está haciendo la redención. Y hay señales, huellas digitales de la redención de Israel a través del Mesías en todo la Torá y en todo el Tanaj. Hay similitudes increíbles cuando el Eterno levanta a un redentor para su pueblo. Por ejemplo, si ustedes se ponen a considerar, no sé si ustedes lo han considerado, todas las múltiples similitudes que hay entre José, por ejemplo, y Moisés. Por ejemplo, José es sacado de un pozo. Moisés es sacado del agua. José es llamado Safnaf Panea por el faraón. Moisés es llamado Moshe por la hija del faraón. José vivió como un Egipto, como un príncipe de Egipto al final de su vida. Moisés vivió como un príncipe egipcio al inicio de su vida. Ambos fueron tratados de manera diferente por sus hermanos durante su juventud. José tuvo que estar en aislamiento de su familia cuando fue enviado a Egipto. Moisés tuvo que estar aislado de su familia cuando fue llevado al palacio del faraón en Egipto. A José se le confundió con un egipcio cuando sus hermanos no sabían quién era. También a Moisés, las hijas de Yitro lo confundieron con un egipcio. ¿Se acuerdan del pasaje donde dice, un varón egipcio vino y nos libró de los pastores? José recibió mensajes divinos a través de interpretaciones y sueños. Moisés recibió la palabra del Eterno dada boca a boca. José le dio al faraón una exhortación y una precaución acerca de los años de hambre que vendrían. También Moisés habló a un faraón y le previno sobre las plagas que habrían de venir. José fue inicialmente rechazado por sus hermanos, pero luego ellos aceptaron su liderazgo. Moisés fue rechazado por los israelitas, pero luego ellos aceptaron su liderazgo. José se casó con Asenat, hija de Potifera, un sacerdote de Om. Moshe se casó con Sífora, hija de Yitro, sacerdote de Midian. Ambos tuvieron dos hijos, uno llamado Menashe y el otro Efraín. Moshe también llamó a uno Gershom y otro Eliezer. Todas estas similitudes obviamente hablan de un patrón de cumplimiento en el cual el Eterno está trabajando tras bambalinas para sean tan increíbles que nos maravillemos, y es eso lo que Mateo está haciendo. Creo que por causa del tiempo, porque quise explicar bien estos dos pasajes, vamos a quedarnos aquí y el próximo vamos a hablar de los otros dos versos que Mateo utiliza. Esto es, vos foída en Ramá, Raquel que llora por sus hijos, porque él utiliza ese pasaje y lo ascribe a un cumplimiento en Yeshua. Y así fue dicho por los profetas que sería llamado Nazareno. Eso lo veremos en la próxima ocasión. Así que vamos a parar aquí. No sé si hay preguntas o comentarios, amados. Todo muy claro. Muy interesante todo lo que se escuchó ahora. Muy claro, muy interesante. Gracias. Qué bueno, Baruch Hashem. Bien, hay una pregunta. El cristianismo enseña que por sus oficios los apóstoles no eran estudiados. ¿Qué tan cierto es? Es absolutamente cierto. El Evangelio de Yohanan dice que ellos no tenían, bueno, el libro de Hechos, de hecho, dice que ellos no eran hombres de letras, no eran hombres letrados, y por eso
El Sanedrín se llenó de asombro cuando Rav Shimon Kefa, empezó a dar una disertación de Torah increíble y decían, ¿de dónde han sacado estas letras? Y reconocían que había estado con Yeshua. Yeshua escogió 12 hombres comunes para esta misión, ya que ellos tenían la misión de ir a Israel y ser testigos de su resurrección. Para ir a los gentiles, sin embargo, él tenía que escoger a un gran rabino que pudiera hablar hebreo y griego, que, no sé, fuera discípulo de Rabán Gamaliel, el rabino que se nos dice en el Talmud que entrenó 400 discípulos en griego y en las artes de la cultura griega y romana para que pudieran desplazarse con mayor familiaridad en esos ámbitos, y que también fuera un hombre que tuviera ciudadanía romana para moverse por todo el imperio sin ningún problema. Claro, el candidato que llenaba todos esos requisitos era Rav Shaul de Tarso, ya que él tenía todas esas cosas. Pero para ir al pueblo judío, él no tenía que escoger un Sanedrín, ya había un Sanedrín. Él solo tenía que escoger 12 hombres que estuvieran dispuestos a morir por sus convicciones y que estuvieran perfectamente equipados en el mensaje del reino de los cielos, la era mesiánica, la redención en Yeshua. More Isaac, de acuerdo al tema presentado, ¿qué vendrían siendo los personajes que visitan al niño Yeshua? Magos, claro, son astrólogos, así como los astrólogos del faraón que se nos narra en la tradición judía. No son sabios judíos, porque un sabio judío, claro que sabría dónde van a ser el Mesías. Si hubieran sido judíos, nunca hubieran llegado con la pregunta, ¿dónde van a ser el Mesías? Ellos supieran el pasaje de Miqueas 5:2. Y aparte de eso, si fueran judíos, a la última persona en la faz de la tierra que le fueran a preguntar eso fuera Herodes, el hombre que acaba de matar a todo el Sanedrín y que solo dejó a su amigo Baba Ben Buta vivo. Entonces son astrólogos. Cada vez que la palabra magi se usa en el Talmud, siempre habla de astrólogos. Eso es lo que expliqué al inicio. Bien, hermanos, espero que haya sido aclarado este punto. Espero que Hashem acompañe su palabra en sus corazones y que seamos edificados, como dice la segunda carta de Rav Shimon Kefa. Le dice, antes bien, crezcan en la gracia, el favor y el conocimiento de nuestro Señor Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gracias, Maestro Isaac, y gracias a todos por asistir. Hashem les bendiga a todos.